El millonario se acostó con su empleada. Él pensó que sería solo una noche sin importancia, pero cuando ella quedó embarazada, su vida entera cambió para siempre. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del piso 47 del edificio corporativo Mendoza, en el corazón de Polanco. Eran las 11 de la noche, y las oficinas estaban prácticamente vacías, excepto por la luz que se filtraba desde el despacho principal, donde Alejandro Mendoza revisaba por enésima vez los contratos de expansión hacia Cancún. Sus ojos cansados se desviaron hacia la figura de Sofía Herrera, que permanecía sentada frente a su escritorio, tecleando en su laptop con la misma dedicación que había mostrado durante los últimos 3 años como su asistente personal. Su cabello castaño recogido en un moño despeinado y su blusa blanca ligeramente arrugada, después de la larga jornada, no lograban ocultar su natural belleza. «Sofía, ya es muy tarde. Deberías irte a casa», le dijo Alejandro, aflojándose la corbata italiana que ahora se sentía como una soga alrededor de su cuello. Ella levantó la vista, sus ojos marrones mostrando el cansancio acumulado. «Quiero terminar de organizar la agenda para mañana, señor Mendoza. Tiene la junta con los inversionistas japoneses a las 8. Por favor, llámame a Alejandro cuando estemos solos. Ya te lo he dicho antes». Sofía sonrió levemente. «Es difícil cambiar la costumbre después de tanto tiempo». Alejandro se levantó de su silla y caminó hacia el bar que tenía en una esquina de su oficina. Necesitaba algo que calmara la tensión que había estado sintiendo desde que su prometida, Isabela Vega, le había anunciado esa mañana que pospondrían la boda indefinidamente para enfocarse en su carrera como modelo internacional. «¿Te sirvo algo?», preguntó mostrando una botella de whisky escocés. «No debería», murmuró Sofía, pero la tristeza en los ojos de Alejandro la hizo cambiar de opinión. «Solo un poco». Mientras él servía 2 copas, Sofía no pudo evitar notar la tensión en sus hombros, la forma en que su mandíbula se contraía. Había aprendido a leer sus estados de ánimo durante estos años de trabajo conjunto, pero esta noche algo era diferente. «¿Todo bien en casa?», se atrevió a preguntar, aceptando la copa que él le ofrecía. Alejandro se apoyó contra su escritorio, quedando más cerca de ella de lo habitual. «Isabela canceló la boda. Dice que necesita tiempo para encontrarse a sí misma en París». «Lo siento mucho», susurró Sofía, y por primera vez en años se permitió mostrar algo más que profesionalismo en su voz. «¿Sabes qué es lo más irónico?», continuó él, tomando un sorbo largo. «Que me siento más aliviado que triste. ¿Qué clase de hombre eso hace de mí?». «Uno honesto», respondió ella sin pensarlo, y de inmediato se sonrojó por su atrevimiento. La mirada de Alejandro se intensificó. Durante 3 años había mantenido una distancia profesional con Sofía, pero en ese momento, vulnerables ambos por diferentes razones, esa distancia parecía artificial. Él conocía su historia. Una joven brillante danesa que trabajaba día y noche para mantener a su madre enferma y pagar los estudios de su hermano menor. «Sofía», comenzó a decir, acercándose un paso más. Ella sabía que debía irse, que la forma en que él la miraba esa noche era diferente, peligrosa incluso. Pero había algo en la vulnerabilidad de Alejandro que despertaba en ella sentimientos que había mantenido enterrados durante años. La tormenta afuera se intensificó, como si el cielo reflejara la tensión que crecía entre ellos. Cuando un rayo iluminó la habitación, Alejandro levantó suavemente su barbilla con el dedo. «Deberíamos», susurró ella. «Lo sé», respondió él, pero ninguno de los dos se movió. El beso que siguió fue inevitable, cargado de años de respeto mutuo, de miradas robadas y de una conexión que habían negado sistemáticamente. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que habían cruzado una línea de la cual no había regreso. 3 semanas después, Sofía se encontraba en el pequeño baño de empleados del piso 20, sosteniendo entre sus manos temblorosas una prueba de embarazo que mostraba 2 líneas rosadas inconfundibles. Sus piernas cedieron y tuvo que sentarse en el suelo frío de azulejo, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Esa noche había sido un error, un hermoso, apasionado y devastador error que ahora tendría consecuencias de por vida. Alejandro había regresado a su rutina normal al día siguiente,
tratándola con la misma cortesía profesional de siempre, como si nada hubiera pasado entre ellos. Ella había agradecido esa actitud al principio, pero ahora... «Sofía, ¿estás ahí?» La voz de Carmen, la recepcionista, la sobresaltó. «Te buscan en la oficina del señor Mendoza». Ya voy», logró articular, guardando rápidamente la prueba en su bolsa y componiendo su rostro lo mejor que pudo. El trayecto hacia el piso 47 en el elevador se sintió eterno. Cada segundo que pasaba, su corazón latía más fuerte. ¿Cómo iba a decirle? ¿Cómo iba a explicarle que su vida ordenada y planificada estaba a punto de cambiar para siempre? Al entrar a la oficina, encontró a Alejandro hablando por teléfono, gesticulando enérgicamente mientras discutía los detalles de una adquisición. Su traje gris perfectamente planchado, su cabello negro impecablemente peinado hacia atrás, todo en él gritaba éxito y control, todo lo contrario a lo que ella sentía en ese momento. «Perdón, Nakamura-san, tengo que cortar la llamada. Hablamos mañana», dijo en inglés antes de colgar. «Sofía, necesito que coordines mi agenda de la próxima semana. Isabela regresa de París y quiere que cenemos». Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre ella. ¿Isabela regresa? Sí, aparentemente su búsqueda personal duró menos de lo esperado, respondió con cierta ironía, pero luego notó la palidez de Sofía. «¿Te encuentras bien? Te ves un poco descompuesta». Sofía abrió la boca para decirle la verdad, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Cómo podía destruir su aparente reconciliación con Isabela? ¿Cómo podía confesarle que llevaba a su hijo cuando él acababa de mencionar a su prometida? «Estoy bien, solo un poco cansada», mintió, odiándose por su cobardía. Alejandro la estudió con esa mirada penetrante que también conocía. «Has estado trabajando demasiado. Tal vez deberías tomarte unos días libres». «No es necesario», respondió rápidamente. «Coordinaré su cena con la señorita Vega para mañana en la noche». Esa tarde, Sofía llegó a su pequeño departamento en la colonia Doctores, completamente agotada emocional y físicamente. Su madre, María, la esperaba en la sala viendo la telenovela de las 8, con su tanque de oxígeno al lado del sillón. «Mija, te ves terrible. ¿Qué te pasa?», preguntó con la intuición que solo las madres poseen. Sofía se dejó caer en el sofá junto a ella y por primera vez en años se permitió llorar. «Mamá, cometí un error muy grande». María apagó la televisión y tomó las manos de su hija entre las suyas, arrugadas por años de trabajo duro. «Cuéntame todo, mi amor». Entre lágrimas, Sofía le contó todo. La noche de la tormenta, los sentimientos que había desarrollado por Alejandro durante años de trabajo juntos y, finalmente, el embarazo. María la escuchó sin interrumpir, acariciando su cabello como cuando era niña. «¿Y él lo sabe?», preguntó finalmente. «No puedo decírselo, mamá. Está a punto de reconciliarse con su prometida. Además, somos de mundos completamente diferentes. Él es Alejandro Mendoza, el dueño de un imperio hotelero, y yo soy solo su empleada». «Sofía Herrera», dijo María con firmeza, «tú no eres solo nada. Eres una mujer inteligente, trabajadora y honesta. Y ese bebé que llevas en el vientre tiene derecho a conocer a su padre, sin importar la diferencia de clases sociales». Esa noche, Sofía se quedó despierta mirando el techo de su habitación, pensando en las palabras de su madre. A la mañana siguiente, tendría que enfrentar a Alejandro nuevamente, fingir que todo estaba normal mientras su mundo se desmoronaba. Pero sabía que no podría mantener el secreto para siempre. El destino, sin embargo, tenía otros planes para ella. La semana siguiente transcurrió como una montaña rusa emocional para Sofía. Las náuseas matutinas se habían intensificado, obligándola a llegar tarde 2 veces al trabajo, algo completamente fuera de carácter en ella. Alejandro había notado su comportamiento errático, pero atribuía su distracción al estrés laboral. El viernes por la mañana, mientras organizaba los documentos para la reunión de accionistas, Sofía sintió una oleada de mareo tan fuerte que tuvo que correr al baño. Cuando regresó pálida y temblorosa, se encontró con Alejandro esperándola junto a su escritorio, con expresión preocupada. «Sofía, esto no puede continuar así. Has estado enferma toda la semana.
dijo notando las ojeras que el maquillaje ya no lograba ocultar. Voy a llamar al médico de la empresa para que te revise. No es necesario, de verdad, protestó ella, pero Alejandro ya había tomado el teléfono. Doctor Ramírez, necesito que venga a revisar a mi asistente. Sí, ahora mismo. 30 minutos después, el doctor Ramírez, un hombre mayor con bigote canoso y aire paternal, examinaba a Sofía en la sala de juntas mientras Alejandro esperaba impaciente en su oficina. Sofía sabía que no podía mentirle a un médico, pero tampoco estaba lista para que Alejandro se enterara de esta manera. «Señorita Herrera», dijo el doctor con una sonrisa amable, «felicidades. Está embarazada de aproximadamente 4 semanas». «Doctor, por favor», susurró Sofía desesperada. «No puede decirle nada al señor Mendoza». «No todavía». El médico frunció el ceño. «Es mi deber informar a la empresa sobre cualquier condición que pueda afectar su trabajo, pero entiendo que esto es delicado. Le doy hasta el lunes para que hable con él personalmente». Cuando el doctor salió de la sala de juntas, Sofía se quedó allí sentada, sintiendo cómo las paredes se cerraban a su alrededor. Sabía que Alejandro entraría en cualquier momento preguntando por el diagnóstico. Como si hubiera leído sus pensamientos, la puerta se abrió y Alejandro entró con paso decidido. «¿Qué dijo el doctor? ¿Es algo grave?» Sofía lo miró a los ojos, esos ojos grises que habían sido su perdición, y por primera vez en semanas se sintió valiente. «Alejandro, necesitamos hablar, pero no aquí». Él notó el cambio en su tono, la forma en que había usado su nombre de pila. «¿De qué se trata, Sofía? ¿Puedes venir a mi departamento esta noche? Es importante». La seriedad en su voz lo alarmó. «Por supuesto. ¿A qué hora?» «A las 8. Te voy a mandar la dirección». Esa noche, Alejandro manejó su BMW negro por las calles de la colonia Doctores, un mundo completamente diferente al Polanco donde vivía. Los edificios de departamentos desgastados, los puestos de tacos en las esquinas y los niños jugando fútbol en la calle le recordaron lo diferente que era la realidad de Sofía a la suya. Cuando tocó la puerta del departamento 4B, María fue quien abrió. La mujer mayor lo miró de arriba abajo con una expresión indescifrable. «Usted debe ser el señor Mendoza», dijo con una voz que mezclaba respeto y desconfianza. «Sofía lo está esperando». El departamento era pequeño, pero impecablemente limpio. Sofía apareció desde la cocina, visiblemente nerviosa, llevando 2 tazas de café. «Gracias por venir», murmuró, indicándole que se sentara en el pequeño sofá de la sala. Alejandro se sintió gigante en ese espacio diminuto, pero lo que más lo impactó fue ver a Sofía en su ambiente natural. Sin los trajes formales de la oficina, llevando unos jeans y una blusa sencilla, se veía más joven, más vulnerable. «Sofía, me tienes preocupado. ¿Qué es lo que no puedes decirme en la oficina?» Ella tomó aire profundamente y se sentó frente a él. «Lo que pasó entre nosotros hace 3 semanas tuvo consecuencias». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué clase de consecuencias?» «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se quedó inmóvil, procesando las palabras que acababa de escuchar. Su cara pasó por varias emociones: shock, confusión y finalmente algo que parecía pánico. «¿Estás segura?», preguntó finalmente. «El doctor lo confirmó esta tarde». Alejandro se levantó bruscamente y comenzó a caminar por la pequeña sala. «Esto no puede estar pasando. Justo ahora que Isabela y yo…» Se pasó las manos por el cabello. «¿Qué vamos a hacer?». La forma en que dijo «vamos» le dio a Sofía una pizca de esperanza, pero su siguiente pregunta la destruyó completamente. «¿Has pensado en todas las opciones disponibles?». Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada. «Si te refieres a no tenerlo, la respuesta es no. Este bebé viene y va a nacer con o sin tu apoyo. Sofía, tienes que entender mi posición. Estoy a punto de cerrar el negocio más importante de mi carrera. Isabela y yo acabamos de anunciar nuestra reconciliación a la prensa. Un escándalo como este podría arruinar todo». «Un escándalo», repitió ella, sintiendo cómo la rabia crecía en su pecho. «¿Es así como ves a tu hijo? ¿Como un escándalo? No es eso lo que quise decir». «Creo que dijiste exactamente lo que quisiste decir», lo interrumpió levantándose también. «No vine aquí a pedirte nada, Alejandro. Vine a informarte porque tenías derecho a saberlo, pero puedo criarlo sola.
Sofía, espera, dijo él tratando de acercarse, pero ella se alejó. Creo que es mejor que te vayas. Alejandro la miró por un largo momento, viendo la determinación en sus ojos, la misma fortaleza que había admirado en ella durante años. Finalmente, asintió y se dirigió hacia la puerta. «Esto no termina aquí», murmuró antes de salir. Cuando la puerta se cerró, Sofía se dejó caer en el sofá y lloró como no había llorado en años. María salió de su habitación y la abrazó sin decir palabra, sabiendo que su hija acababa de enfrentar la conversación más difícil de su vida. El lunes siguiente llegó como un huracán. Sofía se despertó con una mezcla de náuseas matutinas y ansiedad que la mantuvo en el baño durante media hora. Sabía que tenía que enfrentar a Alejandro en la oficina, pero no tenía idea de cómo sería su comportamiento después de la conversación del viernes. Llegó a las oficinas Mendoza con 15 minutos de retraso, algo que normalmente la habría mortificado, pero ese día tenía preocupaciones más grandes. Al salir del elevador en el piso 47, se encontró con un ambiente extrañamente tenso. Carmen, la recepcionista, le dirigió una mirada compasiva que no logró interpretar. «Sofía», la llamó Carmen en voz baja cuando pasó por su escritorio, «el señor Mendoza quiere verte en su oficina inmediatamente». El corazón de Sofía se aceleró, tomó su libreta y se dirigió hacia la oficina principal, notando que varios empleados la miraban con curiosidad. Algo había cambiado en el ambiente, pero no sabía qué. Al entrar a la oficina, encontró a Alejandro de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad. Llevaba su traje azul marino favorito, pero sus hombros se veían tensos. «Buenos días», dijo ella, manteniendo un tono profesional. Él se giró lentamente. Sus ojos mostraban cansancio, como si no hubiera dormido en días. «Siéntate, por favor». Sofía obedeció, notando que él no se sentó detrás de su escritorio como siempre, sino que tomó la silla frente a ella, reduciendo la distancia entre ambos. «He estado pensando en nuestra conversación del viernes», comenzó, su voz más suave de lo que ella esperaba. «Y tienes razón. Reaccioné mal». Ella lo miró sorprendida, pero no dijo nada. «Este bebé es mi responsabilidad también», continuó, «y quiero hacer lo correcto». «¿Qué significa lo correcto para ti?», preguntó Sofía cautelosamente. Alejandro se inclinó hacia adelante, juntando sus manos. «He hablado con mis abogados. Vamos a establecer un fideicomiso para el bebé, te conseguiré una casa más grande, y por supuesto, todos los gastos médicos estarán cubiertos». Sofía sintió como su esperanza se desvanecía. «¿Y eso es todo? ¿Qué más quieres?», se preguntó él genuinamente confundido. «Nada», respondió ella, levantándose abruptamente. «Absolutamente nada». «Sofía, espera», la detuvo tomándola suavemente del brazo. «No entiendo por qué estás molesta. Te estoy ofreciendo seguridad económica de por vida». Ella lo miró con una mezcla de tristeza y decepción que lo desarmó completamente. «¿De verdad crees que esto es solo sobre dinero?». Antes de que él pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió sin que hubieran tocado. Isabela Vega entró como una ráfaga. Su figura alta y elegante, enfundada en un vestido blanco de diseñador, su cabello rubio perfectamente ondulado, cayendo sobre sus hombros. «Amor», exclamó con una sonrisa radiante, dirigiéndose directamente hacia Alejandro. «Quería darte una sorpresa y...». Se detuvo al notar la presencia de Sofía y la tensión en el ambiente. «Oh, perdón, no sabía que tenías una reunión». Alejandro se puso de pie rápidamente, soltando el brazo de Sofía. «Isabela, pensé que llegarías hasta el miércoles». «Cambié mi vuelo», respondió ella mirando a Sofía con curiosidad. «Quería pasar más tiempo contigo antes de que anunciemos oficialmente nuestro compromiso renovado». El silencio en la habitación se volvió asfixiante. Sofía sintió cómo el mundo se movía en cámara lenta a su alrededor. ¿Compromiso renovado? ¿Anuncio oficial? «Isabela, tal vez deberíamos hablar en privado», dijo Alejandro, claramente incómodo. «¿Por qué?», preguntó Isabela con una risa cristalina. «Sofía es prácticamente parte de la familia después de todos estos años trabajando para ti. Seguramente se alegrará de saber que ya fijamos la fecha de la boda, el 15 de diciembre. Sofía sintió que las piernas le fallaban. 6 meses. Se casaría cuando ella estuviera a punto de dar a luz. «Felicidades», logró murmurar dirigiéndose hacia la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó Alejandro.
la desesperación filtrándose en su voz. «A trabajar», respondió sin volverse. «Después de todo, para eso me pagan». Una vez fuera de la oficina, Sofía caminó mecánicamente hacia su escritorio, consciente de que varias personas la observaban. Se sentó e intentó enfocarse en su computadora, pero las palabras se difuminaban frente a sus ojos. Compromiso renovado. 15 de diciembre. Las frases se repetían en su mente como un mantra cruel. Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Alejandro. «Necesitamos terminar nuestra conversación». Sofía borró el mensaje sin responder y continuó trabajando, o al menos fingiendo que trabajaba. Alrededor del mediodía, cuando ya no pudo soportar más las miradas curiosas y los susurros de sus compañeros, decidió irse temprano. Esa tarde, sentada en la pequeña cocina de su departamento mientras su madre preparaba sopa de pollo, Sofía tomó la decisión más difícil de su vida. «Mamá, voy a renunciar». María dejó de revolver la sopa y se giró hacia ella. «¿Estás segura, mija? No puedo seguir trabajando ahí. No puedo ver todos los días cómo él planea su vida con otra mujer mientras yo cargo a su hijo». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó María, sentándose frente a ella. «Buscaré otro trabajo. Tengo experiencia, tengo referencias, bueno, excepto la más importante». Esa noche Sofía escribió su carta de renuncia. 2 páginas simples y profesionales, donde explicaba que había decidido buscar nuevas oportunidades profesionales. No mencionó el embarazo, no mencionó los sentimientos no correspondidos, no mencionó el corazón roto. Al día siguiente, martes por la mañana, llegó temprano a la oficina. Quería entregar su renuncia antes de que Alejandro llegara, evitando así otra confrontación dolorosa. Pero el destino tenía otros planes. Sofía se miró en el espejo de cuerpo completo de su habitación por 5ª vez en 10 minutos. El vestido negro que había tomado prestado de su hermana Andrea le quedaba perfecto, elegante pero no ostentoso, apropiado para Pujol, pero que no la hacía sentir como si estuviera disfrazada de alguien que no era. «Deja de verte al espejo», le gritó Andrea desde la sala. «Te ves hermosa. Ahora dime otra vez por qué estás cenando con el enemigo». «No es el enemigo». Sofía se aplicó un poco más de labial, nerviosa. «Es complicado». «Ah, sí, complicado como cuando me decías que Carlos de la secundaria solo era tu amigo de estudios mientras te morías de amor por él». «Andrea». Sofía salió de su habitación con las mejillas sonrojadas. «Esto es estrictamente profesional. Vamos a discutir los detalles del proyecto». «Claro, por eso elegiste la ropa interior bonita». Andrea sonrió con malicia, señalando las prendas que Sofía había dejado sobre la cama antes de cambiar de opinión 3 veces. «Te odio», murmuró Sofía, pero no pudo evitar sonreír. Su hermana menor siempre tenía esa habilidad de ponerla nerviosa y tranquilizarla al mismo tiempo. El restaurante Pujol estaba ubicado en Polanco, un mundo completamente diferente al de Sofía. Cuando llegó en taxi, había considerado el metro, pero decidió que llegar sudada no era la mejor primera impresión. Se sintió inmediatamente fuera de lugar entre los autos de lujo y la clientela que parecía salida de una revista. «Reservación a nombre de Mendoza», le dijo al hostess, un joven impecablemente vestido que la condujo a través del restaurante hacia una mesa privada en una terraza cerrada con vista a un jardín interno iluminado con luces cálidas. Diego ya estaba ahí, pero se veía diferente. Sin traje, vestía una camisa blanca de algodón y pantalones oscuros. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él, y cuando la vio llegar, se levantó con una sonrisa que parecía genuinamente cálida. «Llegaste», dijo, y Sofía notó que no había usado el formal usted, como siempre. «¿Pensaste que no vendría?» «Cruzó por mi mente», admitió, mientras le apartaba la silla. «Después de todo, hace una semana me dijiste que era un millonario arrogante». «Bueno», Sofía se sentó sintiendo el calor de sus manos cerca de sus hombros. «La noche es joven». Diego se rió, una risa real que cambió completamente su expresión. «Me lo merezco». El mesero se acercó discretamente y Diego ordenó vino sin consultar la carta, claramente familiarizado con el lugar. Sofía se sintió un poco intimidada hasta que él se inclinó hacia adelante. «Espero que no seas vegetariana, porque ya ordené el menú degustación.
Es lo mejor que tienen, pero si prefieres otra cosa, no, está bien. Solo nunca he estado en un lugar como este. ¿Y cómo te sientes? Sofía miró a su alrededor. Los comensales elegantes, la decoración sofisticada, los precios que probablemente equivalían a su salario semanal, como si fuera una impostora. No lo eres, dijo Diego con una seriedad que la sorprendió. Tu proyecto de ayer, nunca había visto algo tan bien estructurado de alguien que no fuera de mi industria. ¿Es eso un cumplido? Es un hecho. Llegó el primer platillo, una creación artística que Sofía nunca había visto en su vida. Diego notó su expresión. ¿Muy pretencioso? Un poco, admitió ella. ¿Siempre comes así? Más de lo que me gustaría. Hizo una pausa, jugando con su copa de vino. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Sofía asintió, aunque se puso en guardia. ¿Por qué la arquitectura social? Con tu talento podrías estar diseñando rascacielos, ganando 10 veces lo que ganas ahora. Era una pregunta que le habían hecho muchas veces, pero viniendo de él sonaba diferente. No condescendiente, sino genuinamente curiosa. Cuando tenía 8 años, comenzó Sofía, hubo un sismo, no grande, pero suficiente para que se cayera parte del techo de nuestra casa. Recuerdo estar acostada en mi cama, mirando las estrellas a través del agujero en el techo, y mi papá diciéndole a mi mamá que no teníamos dinero para arreglarlo antes de la temporada de lluvias. Diego escuchaba atentamente, sin interrumpir. Esa noche, decidí que cuando fuera grande, iba a construir casas que no se cayeran, que fueran bonitas, pero también fuertes, y que las familias como la mía pudieran pagarlas. Tomó un sorbo de vino. Supongo que suena ingenuo. Suena honesto, dijo Diego suavemente. ¿Y tu papá? ¿Pudo ver lo que lograste? La expresión de Sofía se entristeció. Murió cuando estaba en 4º semestre. Cáncer, pero alcanzó a ver mis primeros planos y me dijo que estaba orgulloso. Lo siento. Fue hace años. Pero sí, por eso hago lo que hago. ¿Y tú? ¿Por qué los negocios inmobiliarios? Diego se quedó callado tanto tiempo que Sofía pensó que no iba a responder. Crecí pobre, dijo finalmente. Más pobre de lo que probablemente imaginas. Mi madre trabajaba limpiando oficinas en las noches. Yo la acompañaba después de la escuela. Veía a todos esos ejecutivos en sus trajes caros, en sus oficinas con vista, y decidí que algún día iba a ser uno de ellos. ¿Y ya lo lograste? Más de lo que soñé. Miró por la ventana hacia las luces de la ciudad, pero a veces me pregunto si en el camino perdí algo importante. El comentario quedó flotando entre ellos mientras llegaba el segundo platillo. Había algo vulnerable en la forma en que Diego lo había dicho, una grieta en esa fachada perfecta que siempre mantenía. ¿Cómo qué? Preguntó Sofía suavemente. ¿Cómo recordar por qué empecé? ¿Cómo conexiones reales con personas reales? La miró directamente. ¿Cómo entender que detrás de cada proyecto hay familias como la tuya? El resto de la cena fluyó de manera completamente diferente a lo que cualquiera de los dos había esperado. Hablaron de arquitectura, de la ciudad, de sueños y desilusiones. Diego le contó sobre su primer proyecto, un pequeño edificio de departamentos que había construido con sus propias manos y que aún visitaba de vez en cuando. Sofía le habló de su trabajo con comunidades rurales, de los retos de construir con presupuestos mínimos, pero con máxima creatividad. Cuando se dieron cuenta, eran casi las 11 de la noche y eran los únicos comensales que quedaban. «Debería irme», dijo Sofía, aunque no quería que la noche terminara. «Te llevo a casa». «No es necesario, puedo tomar un taxi». Sofía, la forma en que dijo su nombre, hizo que algo se moviera en su estómago. «Déjame llevarte a casa». Durante el trayecto en el BMW de Diego, el silencio fue cómodo, pero cargado de tensión. Sofía le daba direcciones mientras observaba las calles familiares a través de la ventana, consciente de la presencia de él a su lado, del aroma de su colonia, de la forma en que sus manos sostenían el volante. Cuando llegaron a su edificio, Diego apagó el motor. «Gracias por la cena», dijo Sofía, «y por escuchar realmente mi proyecto. Gracias por mostrarme que hay otra manera de hacer las cosas». Se miraron en la penumbra del auto, y por un momento el aire se cargó de posibilidades. Diego se inclinó ligeramente hacia ella, y Sofía sintió que su corazón se detenía. Pero entonces él se echó para atrás, como recordando algo. «Nos vemos mañana.
Mi equipo quiere revisar tu propuesta más detalladamente. Claro. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Sofía. Mientras subía las escaleras a su departamento, Sofía no pudo evitar sonreír. Había ido a esa cena esperando una negociación comercial, pero había encontrado algo completamente diferente. Había encontrado a una persona real detrás del traje caro y la actitud arrogante. Y eso la aterrorizaba más de lo que quería admitir. Los siguientes 3 días fueron una montaña rusa emocional para Sofía. Las oficinas de Mendoza Development se habían convertido en su segundo hogar, mientras trabajaba con el equipo de Diego, refinando cada aspecto del proyecto San Rafael. La sala de juntas en el piso 38 se había transformado en un centro de operaciones donde arquitectos, ingenieros, contadores y abogados revisaban meticulosamente cada línea de los planos, cada número del presupuesto, cada cláusula del marco legal. Sofía se sentía como un pez fuera del agua entre todos esos profesionales en trajes caros, pero gradualmente había ganado su respeto con su conocimiento técnico y su pasión por el proyecto. Diego aparecía esporádicamente en las reuniones, siempre profesional, siempre enfocado en los números y los tiempos de entrega. Pero Sofía notaba las pequeñas cosas. La forma en que él se aseguraba de que siempre tuviera café fresco, cómo defendía sus ideas cuando algún miembro del equipo las cuestionaba, la manera en que sus ojos se encontraban brevemente cuando creía que nadie más estaba viendo. Sin embargo, también había momentos de confusión. El miércoles por la tarde, cuando Sofía sugirió una modificación que requería una inversión adicional de 200,000 pesos para mejorar las áreas comunes, Diego la había cortado fríamente frente a todo el equipo. Señorita Herrera, esto es un negocio, no una obra de caridad. Cada peso adicional debe justificarse con rendimientos claros. El comentario la había dolido más de lo esperado, no solo por el contenido, sino por el tono. Era como si el hombre que había compartido historias personales con ella 3 noches atrás hubiera desaparecido, reemplazado por el empresario calculador que había conocido la primera vez. Después de la reunión, mientras recogía sus papeles, Diego se había acercado. «Sofía, sobre lo que dije, no tienes que explicar nada», había respondido ella sin mirarlo. «Entiendo perfectamente cuál es mi lugar aquí». «No, no entiendes». Pero ella ya había salido de la sala, dejándolo con las palabras en la boca. El jueves por la mañana, Sofía llegó a la oficina decidida a mantener las cosas estrictamente profesionales. Se había recogido el cabello en un chongo severo, había elegido su traje más formal y había preparado respuestas técnicas para cualquier objeción que pudiera surgir. La estrategia funcionó durante las primeras 2 horas de la reunión. Presentó alternativas de costos, justificó cada gasto adicional con proyecciones de rentabilidad y mantuvo un tono absolutamente profesional, incluso cuando algunos miembros del equipo hicieron comentarios que bordeaban la condescendencia. Pero entonces entró Diego con una expresión tensa que no había visto antes. «Necesito hablar con todos», anunció. «Acabamos de recibir noticias de la competencia. Grupo Salinas está preparando una contraoferta para el terreno de San Rafael». El silencio en la sala fue absoluto. Sofía sintió que el estómago se le encogía. «¿Qué tipo de contraoferta?», preguntó Marcos, el subdirector del proyecto. «25% más de lo que nosotros ofrecemos, plus incentivos adicionales para las familias que acepten reubicarse inmediatamente». «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó la abogada del equipo. «1 semana, máximo 2». Sofía se levantó de su silla abruptamente. «Espera, ¿qué significa esto para el proyecto de desarrollo mixto?». Diego la miró con una expresión que no pudo descifrar. «Significa que tenemos que acelerar nuestras decisiones. El proyecto mixto es más complejo, requiere más tiempo de negociación con las autoridades. Grupo Salinas está ofreciendo algo simple: compra directa, reubicación inmediata, construcción de un centro comercial tradicional. Pero las familias, la comunidad...» «Sofía», la voz de Diego sonaba cansada, «esto es exactamente lo que trataba de explicarte. En este negocio los sentimientos no pueden dictar las decisiones financieras». «¿Entonces todo este trabajo fue inútil?». La voz de Sofía temblaba de frustración. «Toda esta semana discutiendo detalles, la cena, las conversaciones sobre hacer las cosas diferente». «La cena fue un error», dijo Diego bruscamente, y las palabras cayeron como una bofetada sobre la mesa.
Mezclar lo personal con lo profesional nunca funciona. Sofía lo miró como si no lo conociera. El hombre que había compartido su historia, que había escuchado la de ella con genuino interés, que había sugerido que podían crear algo especial juntos, había desaparecido completamente. «Tienes razón», dijo finalmente, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Fue un error». Recogió sus cosas meticulosamente, consciente de que todos en la sala los observaban. Cuando llegó a la puerta, se volteó. «Para tu información, Diego, yo también vengo de un mundo donde los números importan, donde cada peso cuenta, porque significa la diferencia entre comer o no comer, entre tener techo o dormir en la calle. La diferencia es que yo nunca olvidé que detrás de esos números hay personas reales con sueños reales. Sofía, espera», pero ella ya había salido, y esta vez no miró atrás. En el elevador, mientras bajaba los 40 pisos, Sofía se permitió finalmente sentir la mezcla de frustración, desilusión y algo parecido al dolor que había estado conteniendo. Había sido ingenua al pensar que Diego realmente había cambiado, que había visto algo especial en ella más allá de una curiosidad temporal. Cuando las puertas del elevador se abrieron en la planta baja, se enderezó los hombros y caminó hacia la salida con la cabeza en alto. Tenía trabajo que hacer. Si Diego Mendoza quería jugar en las ligas mayores del desarrollo inmobiliario sin alma, él podía quedarse con ese mundo. Pero no iba a quedarse con San Rafael sin pelear. Esa tarde, de regreso en su oficina en el centro, Sofía tomó su teléfono y marcó un número que tenía guardado desde hacía meses. «¿Arquitecta Morales? Soy Sofía Herrera. Sí, la del proyecto de vivienda social. ¿Recuerda que me mencionó que Grupo Salinas siempre buscaba arquitectos con experiencia comunitaria? Creo que es hora de tener esa conversación». Mientras esperaba que Arquitecta Morales la transfiriera con el director de proyectos de Grupo Salinas, Sofía miró por la ventana hacia las calles del centro histórico. Dos podían jugar el mismo juego. Y si Diego Mendoza creía que iba a ganar esta batalla solo porque tenía más dinero, estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a su oponente. La guerra por San Rafael acababa de comenzar. 3 semanas después de comenzar su nuevo trabajo, Sofía había logrado establecer una rutina que la mantenía ocupada y, en cierta medida, en paz. Grupo Empresarial del Valle resultó ser exactamente lo que necesitaba. Un ambiente profesional pero humano, donde su jefe, Ricardo del Valle, respetaba sus horarios y valoraba su experiencia. El embarazo comenzaba a hacerse más evidente. Ya tenía 8 semanas y aunque las náuseas matutinas habían disminuido, su cuerpo empezaba a cambiar sutilmente. Había decidido esperar hasta completar el primer trimestre para informar a su nuevo empleador sobre su estado. Era un viernes por la tarde cuando su mundo cuidadosamente reconstruido se tambaleó nuevamente. Sofía había salido de la oficina más temprano para su cita médica mensual en el Hospital General, donde se atendía desde que tenía seguro popular. La consulta había ido bien. El bebé crecía sanamente y ella había podido escuchar los latidos de su corazón por primera vez. Caminaba por el estacionamiento del hospital, todavía emocionada por la experiencia, cuando escuchó una voz familiar. «¿Sofía?». Se giró lentamente y se encontró con Alejandro de pie junto a un BMW negro, vestido con un traje gris que se veía arrugado, algo completamente fuera de carácter en él. Tenía ojeras marcadas y había perdido peso, haciendo que su rostro se viera más anguloso. «Alejandro», murmuró instintivamente llevándose la mano al vientre. «¿Qué haces aquí?». «Mi abuelo está internado aquí», explicó señalando hacia el edificio. «Tuvo un infarto hace 3 días». «¿Y tú?». «Consulta médica», respondió brevemente sin dar más detalles. Se quedaron en silencio incómodo por un momento, el ruido del tráfico de la tarde llenando el espacio entre ellos. Alejandro la miraba como si estuviera viendo un fantasma, y en cierto modo así era como se sentía. «Te ves bien», dijo finalmente. «¿Cómo ha sido el nuevo trabajo? ¿Cómo sabes que...?» Comenzó a preguntar, pero se detuvo. «Tú les conseguiste el trabajo». «Solo hice una llamada de recomendación», admitió. «Tienes las mejores referencias que alguien puede tener. No tenías derecho a hacer eso sin consultarme». «Lo sé», dijo, pasándose la mano por el cabello. «He hecho muchas cosas mal contigo, Sofía. Muchas.
Ella lo miró fijamente, notando los cambios en él. El Alejandro, seguro y controlado que conocía, había sido reemplazado por este hombre que se veía perdido y cansado. «Escuché que terminaste con Isabela», dijo sin poder contenerse. «Sí», respondió simplemente. «Me di cuenta de que me iba a casar por las razones equivocadas». «¿Y cuáles eran las razones correctas?». Alejandro la miró directamente a los ojos. Amor, conexión real, querer construir algo auténtico con alguien que realmente me conoce. El corazón de Sofía se aceleró, pero se obligó a mantener la compostura. «Es tarde para darse cuenta de eso». «¿Es tarde?», preguntó él, dando un paso hacia ella. «Alejandro», comenzó a decir, pero fue interrumpida por una contracción repentina de dolor en el abdomen. «¿Qué pasa?», preguntó él inmediatamente, notando cómo ella se doblaba ligeramente. «No es nada», mintió, pero otra punzada de dolor la hizo gemir. Sin esperar su permiso, Alejandro la tomó del brazo. «Te llevo de vuelta al hospital». «No, estoy bien». «Sofía, estás embarazada y tienes dolor. No vamos a discutir esto». 20 minutos después, estaban en la sala de emergencias. Alejandro había insistido en usar su seguro médico privado para que la atendieran inmediatamente en el hospital privado más cercano. A pesar de las protestas de Sofía, él se quedó con ella durante toda la espera. «No tienes que estar aquí», le dijo mientras esperaban los resultados de los estudios. «Sí, tengo que estar aquí», respondió firmemente. «Es mi hijo también». «¿Ahora sí es tu hijo?», preguntó ella con amargura. «Hace un mes era solo una responsabilidad financiera». Alejandro cerró los ojos. «He sido un idiota, un cobarde. Cuando me dijiste que estabas embarazada, entré en pánico. Todo lo que conocía, toda mi vida planificada, se desmoronó en un segundo. Y elegiste la seguridad», murmuró Sofía. «Elegí mal», admitió. «Durante estas semanas sin ti, me di cuenta de que llevaba años viviendo la vida que otros esperaban de mí, no la que yo quería». La doctora regresó con los resultados antes de que Sofía pudiera responder. «Todo está bien», anunció con una sonrisa. «Fue solo un poco de estrés. El bebé está perfectamente y usted también, pero necesita descansar más». El alivio que Sofía sintió fue evidente y Alejandro tomó su mano instintivamente. Ella no la retiró. «¿Quieren escuchar los latidos del corazón?», preguntó la doctora. Sofía miró a Alejandro, quien tenía una expresión de esperanza mezclada con nerviosismo. Asintió lentamente. Cuando el sonido rítmico y fuerte del corazón de su bebé llenó la habitación, Alejandro se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se esforzó por contener. «Es real», susurró, más para sí mismo que para ella. «Muy real», confirmó Sofía, observando cómo él miraba el monitor con asombro absoluto. Después de que la doctora se fuera, se quedaron en silencio por un momento, el eco de los latidos del corazón aún resonando en sus mentes. «Sofía», dijo Alejandro finalmente, «sé que la he cagado. Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero este bebé, nuestro bebé, me ha hecho darme cuenta de lo que realmente importa». «¿Y qué es lo que importa?», preguntó ella, aunque tenía miedo de la respuesta. «Tú, este bebé, la posibilidad de una familia real, no una construida por conveniencia social». Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con salir. «No puedes simplemente aparecer y decir esas cosas, Alejandro. Me lastimaste profundamente. Lo sé, y haré lo que sea necesario para ganarme tu perdón», dijo, tomando su mano entre las suyas. «Te amo, Sofía. Debí habértelo dicho desde el principio, pero estaba demasiado asustado de arriesgar todo lo que conocía. Las palabras que había soñado escuchar finalmente habían llegado, pero ahora no sabía si podía creerlas. «Te amo desde hace años», continuó él. «Cada mañana esperaba verte llegar a la oficina. Cada decisión importante que tomaba, inconscientemente, buscaba tu aprobación. Esa noche de tormenta no fue solo deseo, fue la culminación de sentimientos que había estado negando». «Alejandro», susurró ella. «No tienes que responderme ahora», se apresuró a decir. «Solo déjame demostrarte que he cambiado. Déjame ser parte de la vida de nuestro bebé. Déjame ganarte de vuelta». Sofía lo miró a los ojos y vio algo que nunca había visto antes: vulnerabilidad absoluta. El hombre poderoso y controlado había desaparecido,
reemplazado por alguien que estaba dispuesto a arriesgar todo por amor. Una oportunidad, murmuró finalmente. Solo una. El alivio en el rostro de Alejandro fue inmediato. Es todo lo que necesito. Los siguientes días pasaron en una especie de limbo emocional para Sofía. Alejandro había cumplido su palabra de no presionarla, pero su presencia se había vuelto constante de maneras sutiles. Flores llegaban a su oficina sin tarjetas, pero ella sabía de quién eran. Su madre mencionaba casualmente que alguien había pagado anónimamente sus medicamentos en la farmacia. El mecánico le había dicho que su auto había sido revisado y reparado por un cliente que prefirió mantenerse anónimo. Era un sábado por la mañana cuando Sofía decidió que necesitaba aire fresco. Las náuseas habían regresado con fuerza esa semana y el pequeño departamento se sentía asfixiante. Caminaba por el Parque de los Venados, un lugar que frecuentaba desde niña, cuando lo vio sentado en una banca alimentando a las palomas. Alejandro llevaba jeans y una camiseta blanca, algo que jamás pensó que lo vería usar. Se veía más joven, más accesible. ¿Me estás siguiendo?, preguntó, acercándose con los brazos cruzados. No, respondió honestamente. Vengo aquí desde que era niño. Mi nana me traía cuando mi papá trabajaba los fines de semana, que era casi siempre. Sofía se sorprendió. En 3 años de trabajar juntos, Alejandro nunca había compartido detalles personales de su infancia. ¿Puedo sentarme?, preguntó él. Ella asintió manteniendo una distancia prudente en la banca. ¿Cómo te sientes?, preguntó notando su palidez. Como si hubiera subido a una montaña rusa que no para, admitió. Las náuseas volvieron esta semana. ¿Es normal? Según mi doctora, sí. Cada embarazo es diferente. Se quedaron en silencio por un momento, viendo cómo las palomas se peleaban por las migajas de pan. Sofía, quiero preguntarte algo, pero no quiero que te sientas presionada a responder. Ella lo miró expectante. ¿Has pensado en cómo quieres que sea mi participación en la crianza del bebé?, preguntó cuidadosamente. Quiero ser un padre presente, pero también respeto que tú tienes el control de la situación. La pregunta la tomó por sorpresa. No esperaba que él abordara el tema tan directamente. No lo sé, admitió. Durante estas semanas me acostumbré a la idea de hacerlo sola. No tienes que hacerlo sola, dijo suavemente. Sé que la cagué al principio, pero quiero ser parte de esto. Quiero ir a las citas médicas, quiero ayudar a elegir la cuna, quiero estar ahí cuando nazca. La sinceridad en su voz la conmovió. ¿Y qué pasa con tu familia? ¿Con tu círculo social? No creo que vayan a aceptar que tengas un hijo con tu ex empleada. Alejandro se giró hacia ella completamente. Sofía, en estas semanas sin ti me di cuenta de algo importante. He pasado toda mi vida tratando de complacer a gente que en realidad no me conoce ni le importo como persona. Mi familia, los socios del club, los inversionistas, todos ven en mí lo que quieren ver. Un apellido, una cuenta bancaria, una imagen. ¿Y yo qué veo?, preguntó sin pensar. Eso espero que me lo digas tú, respondió. Pero yo sé lo que veo en ti. Veo a alguien que me conoce mejor que nadie, alguien que me ha visto en mis peores momentos de estrés y nunca me juzgó, alguien que trabajó a mi lado durante años sin esperar nada más que respeto profesional. Sofía sintió que su resolución empezaba a flaquear. Hay algo más que quiero decirte, continuó Alejandro. Ayer hablé con mi abogado. Quiero reconocer legalmente al bebé antes de que nazca. Quiero que lleve mi apellido, si tú estás de acuerdo. ¿Mendoza?, preguntó sorprendida. Herrera Mendoza, o como tú quieras. Es tu decisión. La generosidad del gesto la abrumó. Sabía lo que significaba el apellido Mendoza en México, las puertas que se abrían, las oportunidades que conllevaba. ¿Por qué haces esto?, preguntó. Porque es mi hijo, porque quiero que crezca sabiendo que tiene un padre que lo ama y que nunca se avergonzó de él. Una paloma se acercó a sus pies, y Sofía le arrojó algunas migajas que Alejandro le había dado. Si decidiera darte una oportunidad real, dijo lentamente, ¿qué significaría eso para ti? Significaría empezar desde cero, conocernos no como jefe y empleada, sino como Alejandro y Sofía. Significaría cortejarte apropiadamente, con tiempo, con paciencia. ¿Cortejarme?, preguntó con una sonrisa involuntaria. Sí, llevarte a cenar, conocer más sobre tu familia, que conozcas la mía.
Construir algo real antes de que nazca el bebé. Sofía lo miró largo rato. El hombre sentado junto a ella era muy diferente del ejecutivo frío y calculador que había conocido. Esta versión de Alejandro era vulnerable, honesta y extrañamente más atractiva. Una cita, dijo finalmente. Una cita real, no como jefe y empleada. ¿Mañana? Preguntó inmediatamente, y luego se corrigió. Perdón, no quiero presionarte. Cuando tú quieras. Mañana está bien, sonrió. Pero yo elijo el lugar. ¿Dónde quieres ir? A Los Cocuyos, en Coyoacán. Es donde mi papá llevaba a mi mamá cuando eran novios. Alejandro nunca había oído del lugar, pero asintió sin dudar. ¿A qué hora paso por ti? A las 7. Y Alejandro, nada de BMW. Ven en taxi o en metro. Él se rió. Una risa genuina que Sofía no había escuchado en años. Como ordenes. Cuando se despidieron esa tarde, Sofía caminó a casa con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Por primera vez en semanas, se permitió imaginar un futuro diferente, uno donde Alejandro no fuera solo el padre de su hijo, sino algo más. Pero aún quedaban muchas pruebas por superar, y ella no se permitiría enamorarse completamente hasta estar segura de que este cambio en él era real y duradero. El domingo por la noche, llegó más rápido de lo que Sofía había anticipado. Se había cambiado de ropa 3 veces, finalmente decidiendo por un vestido floreado de manga larga que disimulaba sutilmente su vientre en crecimiento, pero que la hacía sentir femenina y cómoda. Su madre la observaba desde la puerta de su habitación con una sonrisa divertida. «Hace años que no te veo tan nerviosa por una cita», comentó María. «No es una cita normal, mamá», respondió Sofía, aplicándose un poco de labial. «Es complicado. El amor siempre es complicado, mija, pero ese muchacho se ve diferente ahora, más humano». «¿Cuándo lo viste?», preguntó Sofía, girándose sorprendida. «Vino ayer mientras estabas en el mercado. Quería pedirme permiso oficialmente para cortejarte». Sofía se quedó boquiabierta. «¿Hizo qué?». Se presentó muy formal, con un ramo de flores para mí, y disculpándose por no haberse presentado antes apropiadamente. Me pidió permiso para hacer las cosas bien esta vez. «¿Y qué le dijiste?». María sonrió. «Le dije que el permiso no era mío para dar, pero que apreciaba el gesto. También le dije que si lastimaba a mi hija otra vez, conocería a una versión de mí que no le iba a gustar». «Mamá», murmuró Sofía, entre avergonzada y conmovida. Se rió y me dijo que esperaba esa amenaza. «Me cae bien, Sofía, pero más importante, veo cómo te mira. Es la misma forma en que tu papá me miraba». A las 7 en punto, tocaron la puerta. Sofía abrió y se encontró con Alejandro vestido de manera casual pero elegante. Pantalones de mezclilla oscuros, camisa blanca y una chaqueta de cuero café. Llevaba un ramo pequeño de margaritas blancas. «Estas son para ti», dijo, extendiéndole las flores. «Y estas», sacó otro ramo más pequeño de rosas amarillas. «Son para tu mamá. No tenías que...». «Claro que tenía que hacerlo», la interrumpió. «Estoy cortejando a su hija apropiadamente». María apareció detrás de Sofía y tomó las flores con una sonrisa aprobatoria. «Qué detalle tan bonito, Alejandro. ¿Cómo llegaste?» «En metro, señora María», como me pidió Sofía. «¿En metro?», preguntó María, claramente divertida por la idea de que el millonario hubiera usado el transporte público. «Línea 3 hasta Copilco. Después caminé. Muy eficiente realmente». Sofía no pudo evitar sonreír ante su expresión de genuino descubrimiento. Los Cocuyos resultó ser exactamente lo que Alejandro no esperaba. Un pequeño restaurante familiar en una calle empedrada de Coyoacán, con mesas de madera desgastada, música de mariachi en vivo y un ambiente cálido y ruidoso que contrastaba completamente con los restaurantes de 5 estrellas que frecuentaba. «Es muy auténtico», comentó, mirando a su alrededor mientras esperaban mesa. «¿Te molesta?», preguntó Sofía, repentinamente insegura. «No, para nada. Es perfecto», respondió honestamente. «Solo es diferente a lo que estoy acostumbrado». Cuando finalmente lo sentaron en una mesa pequeña cerca de la ventana, Alejandro estudió el menú con expresión concentrada. «¿Qué me recomiendas?», preguntó. «Los tacos de cochinita pibil son especialidad de la casa, y el agua de horchata está deliciosa». «Nunca he probado cochinita pibil». Sofía lo miró incrédula.
¿En serio? ¿Siendo mexicano? Mi mundo culinario siempre fue muy internacional, admitió con cierta vergüenza. Comida francesa, italiana, japonesa. Nunca me tomé el tiempo de conocer realmente la cocina mexicana tradicional. Bueno, entonces esta noche es tu introducción. Cuando llegó la comida, Sofía observó divertida cómo Alejandro examinaba los tacos antes de dar el primer mordisco. Su expresión de sorpresa y placer fue inmediata. «Esto está increíble», dijo, ya tomando el segundo taco. «¿Por qué nadie me había traído aquí antes?» «Porque las personas que te rodean viven en una burbuja diferente», respondió Sofía. «No hay nada malo con eso, pero te has perdido muchas cosas buenas». «Como tú», dijo él, mirándola directamente a los ojos. Sofía sintió que se sonrojaba. «Alejandro, es verdad. He estado tan enfocado en mantener cierta imagen, en moverme en ciertos círculos, que casi pierdo lo mejor que me ha pasado en la vida». «¿Y qué es lo mejor que te ha pasado?», preguntó aunque sabía la respuesta. «Enamorarme de ti, este bebé, la posibilidad de una vida real, no una actuación constante». El mariachi se acercó a su mesa en ese momento, interrumpiendo la intensidad del momento. Alejandro pidió La Llorona, explicando que era la canción favorita de su abuela. «Cuéntame de tu familia», pidió Sofía mientras la música llenaba el restaurante. «¿Qué quieres saber?» «Todo. En 3 años trabajando juntos, apenas sé algo de tu vida personal». Alejandro tomó un sorbo de su agua de horchata antes de responder. «Mi papá construyó el negocio desde cero. Era un hombre muy duro, muy exigente. Siempre me decía que los Mendoza no podían darse el lujo de mostrar debilidad». «¿Y tu mamá?» «Mi mamá es compleja. Viene de una familia de abolengo, pero sin dinero. Se casó con mi papá por conveniencia, aunque creo que terminaron amándose a su manera. Siempre ha estado obsesionada con las apariencias sociales. Por eso Isabela encajaba perfectamente». «Exactamente. Era la nuera perfecta sobre el papel. Bella, de buena familia, con conexiones importantes. Pero no me conocía realmente. En 4 años juntos nunca me preguntó qué me hacía feliz, qué me quitaba el sueño, cuáles eran mis miedos. Nuestra relación era superficial». Sofía pensó en todos los momentos durante sus años de trabajo conjunto, cuando había notado el estrés de Alejandro, cuando le había llevado café sin que se lo pidiera, cuando había cancelado reuniones, porque sabía que él necesitaba un respiro. «¿Y qué te hace feliz?», preguntó. Alejandro sonrió. «Últimamente, sentarme en un restaurante pequeño, comiendo tacos increíbles, con la mujer que amo y pensando en el futuro que podríamos construir juntos. Incluso si ese futuro es muy diferente a lo que habías planeado. Especialmente porque es diferente. Sofía, estos últimos meses me han enseñado que mi vida planificada era en realidad una prisión muy cómoda». Después de la cena, caminaron por las calles empedradas de Coyoacán. Alejandro había insistido en caminar hasta la estación del metro, diciendo que quería prolongar la noche. «¿Cómo te sientes?», preguntó, notando que ella caminaba más lento. «Un poco cansada, pero bien». El bebé parece haber disfrutado la cena también. Sonrió tocándose el vientre. «¿Puedo?», preguntó él, mirando su mano. Sofía asintió, y él puso suavemente su mano sobre su vientre. Era demasiado temprano para sentir movimiento, pero el gesto fue profundamente íntimo. «Nuestro bebé», murmuró él. «Nuestro bebé», repitió ella. Cuando llegaron a la puerta de su edificio, Alejandro se detuvo. «Sofía, esta noche ha sido perfecta. Gracias por darme esta oportunidad. Gracias por ser diferente, real. ¿Puedo llevarte a otra cita?», preguntó esperanzado. «¿Dónde querrías llevarme?». «A conocer a mi abuela. Es la única persona de mi familia que creo que entendería esto, que entendería a nosotros». La propuesta la sorprendió. Conocer a la familia era un paso importante. «Me gustaría conocerla», respondió. Alejandro se inclinó y le dio un beso suave en la mejilla. «Buenas noches, Sofía». «Buenas noches, Alejandro». Mientras subía las escaleras hacia su departamento, Sofía sintió algo que no había experimentado en meses: esperanza real. La noche había sido reveladora, mostrándole un lado de Alejandro que nunca había visto, uno que podría ser capaz de amar verdaderamente.
pero aún quedaban pruebas importantes, especialmente conocer a su familia y ver cómo reaccionarían a su relación y al bebé que venía en camino. «Sai que sí, Sas». Y 2 semanas después, Sofía se encontraba nerviosa en el asiento del pasajero del auto de Alejandro, camino a conocer a su abuela en las lomas de Chapultepec. Había elegido cuidadosamente su outfit, un vestido azul marino que ya empezaba a quedarle ajustado en el vientre, pero que la hacía verse elegante y profesional. «¿Estás segura de que tu abuela va a estar bien con esto?», preguntó por tercera vez. «Mi abuela Elena es la persona más sabia que conozco», respondió Alejandro tomando su mano. «Ella me crió más que mis propios padres. Si alguien va a entender lo que siento por ti, es ella». La casa de la abuela Elena era una mansión colonial hermosa, rodeada de jardines bien cuidados. Una mujer mayor de cabello blanco perfectamente peinado los recibió en la puerta. A pesar de sus 80 años, tenía una postura erguida y unos ojos grises idénticos a los de Alejandro. «Abuela, te presento a Sofía Herrera», dijo Alejandro con una sonrisa nerviosa. Elena estudió a Sofía con una mirada penetrante pero no hostil. «Así que tú eres la famosa Sofía, de quien mi nieto no para de hablar». «Mucho gusto, señora Elena», respondió Sofía con respeto. «Llámame abuela Elena, querida. Cualquier mujer que haya logrado que este muchacho testarudo reflexione sobre su vida merece mi respeto inmediato». Durante el almuerzo, Elena bombardeó a Sofía con preguntas sobre su familia, su educación, sus planes futuros, pero no eran preguntas interrogatorias, eran las preguntas de una mujer genuinamente interesada en conocerla. «¿Y dices que trabajaste para mi nieto durante 3 años?» preguntó Elena. «Sí, señora, como su asistente personal. ¿Y en todo ese tiempo él nunca notó lo especial que eres?» Sofía se sonrojó. «Creo que ambos mantuvimos una relación muy profesional». Elena se rió. «Querida, he visto cómo te mira. Ese muchacho ha estado enamorado de ti durante años, solo que era demasiado tonto para darse cuenta». «Abuela», murmuró Alejandro avergonzado. «Es cierto», continuó Elena. «Cada vez que venías a visitarme, hablabas de Sofía. Sofía organizó esto. Sofía sugirió aquello. Sofía me ayudó con lo otro. Era obvio para cualquiera menos para ti». Después del almuerzo, Elena pidió hablar con Sofía a solas en el jardín. Caminaron entre las rosas mientras Alejandro esperaba nervioso en la casa. «Sofía, quiero preguntarte algo directamente», dijo Elena deteniéndose junto a una fuente. «¿Amas a mi nieto?» La pregunta la tomó por sorpresa por su franqueza. «Sí, lo amo. Lo he amado durante mucho tiempo». «¿Y el bebé? ¿Cómo sabe?» «Tengo ojos, querida, y experiencia». «¿El bebé es de él?» «Sí, señora». Elena asintió satisfecha. «Bien, ahora quiero que sepas algo. La familia Mendoza puede ser difícil. Están acostumbrados a cierto tipo de vida, a ciertos círculos sociales, pero no permitas que te intimiden. No estoy segura de estar preparada para ese mundo». «¿Sabes qué?», dijo Elena con una sonrisa astuta. «Ese mundo necesita más mujeres como tú, mujeres reales, trabajadoras, con valores sólidos. Alejandro ha estado flotando en una burbuja dorada toda su vida. Tú puedes ser su ancla a la realidad». «¿Y si su familia no me acepta?» «Entonces será su pérdida», respondió Elena firmemente. «Pero creo que te sorprenderás. Mi nieto ha cambiado mucho en estas semanas. Está más feliz, más auténtico. Eso no pasa desapercibido». Esa noche, Alejandro llevó a Sofía a cenar a un restaurante pequeño en la Roma Norte. El ambiente era íntimo, con velas en las mesas y música jazz suave de fondo. «Tu abuela es increíble», dijo Sofía. «Ahora entiendo de dónde sacas tu fortaleza». «Ella te adora», respondió Alejandro. «Me dijo que eres exactamente lo que necesito en mi vida». «¿Y tú qué piensas?» Alejandro tomó su mano sobre la mesa. «Pienso que estos últimos meses han sido los más reveladores de mi vida. Pienso que casi cometo el error más grande al dejarte ir». «Alejandro, déjame terminar», la interrumpió suavemente. «Sofía, sé que todavía estamos reconstruyendo la confianza. Sé que herí tu corazón y que eso no se borra de la noche a la mañana, pero quiero que sepas que estoy completamente comprometido contigo y con nuestro bebé». «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que quiero estar a tu lado en cada cita médica, en cada momento importante del embarazo.
Significa que quiero que vivamos juntos, que criemos a nuestro hijo juntos. Significa que quiero casarme contigo, no porque sea lo correcto socialmente, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Me estás pidiendo matrimonio? Te estoy diciendo que quiero pedírtelo cuando ambos estemos seguros de que es el momento correcto. Cuando sepas que puedes confiar completamente en mí otra vez. Sofía sintió lágrimas en los ojos. Ya estoy empezando a confiar en ti otra vez. Entonces, ¿considerarías mudarte conmigo? Podemos buscar un lugar nuevo, donde empezar desde cero. No mi departamento, no el tuyo, nuestro hogar. Y tu familia, tu vida social. Mi abuela ya te adora. Mis padres, bueno, tendrán que aceptarlo. Y si algunos de mis amigos no pueden aceptar que soy feliz con la mujer que amo, entonces no eran realmente mis amigos. Sofía lo miró a los ojos y vio la sinceridad absoluta que había aprendido a reconocer en él. Sí, 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 quiero intentarlo. Quiero construir un hogar contigo. Alejandro se levantó de su silla y la besó suavemente, ignorando las miradas divertidas de otros comensales. Te amo, Sofía Herrera. Yo también te amo, Alejandro Mendoza. Mientras salían del restaurante esa noche, caminando de la mano por las calles de la Roma Norte, Sofía sintió que finalmente podía visualizar un futuro. No sería fácil, aún había obstáculos que superar, familias que convencer y un bebé que preparar para recibir. Pero por primera vez en meses, sentía que no enfrentaría estos desafíos sola. Alejandro había demostrado que era capaz de cambiar, de elegir el amor por encima de la conveniencia. Y ella había aprendido que merece un amor que la valore completamente, no uno que la vea como un secreto a esconder. Su historia estaba lejos de terminar, pero este capítulo había concluido con la promesa de un nuevo comienzo. Un comienzo donde un millonario había aprendido que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar, y donde una mujer trabajadora había descubierto que su valor no depende de la aprobación de otros. Juntos, estaban listos para escribir el siguiente capítulo de sus vidas, con un bebé en camino y un amor que había sido probado por las adversidades y había salido más fuerte.